Vamos a ver el día de hoy, muchachos, los elementos neumáticos. Ya por fin vamos a empezar a ver cosas un poquito más interesantes. Las clases anteriores fueron mucha teoría. Ahorita vamos a ver poquito de teoría, pero más que nada ya los elementos como tal de lo que vamos a estar utilizando. Ya un poco más interesante. Bien, ¿cuáles son los elementos neumáticos que nosotros vamos a tener? Van a ser parecidos a los que nosotros tenemos en un circuito eléctrico, o bien se va a representar igual que en un circuito eléctrico. Vamos a tener algo que genere la energía, vamos a tener algo que pueda hacernos que el sistema vaya trabajando o, bueno, permite el paso de esa energía a otro elemento. Y vamos a tener también, en este caso, un elemento que va a realizar el trabajo, ¿no? Como en el caso de los circuitos eléctricos, bueno, el que genera la energía es la pila, el que me permite el paso de esa energía es el contacto, y el que me permite ver cómo trabaja esa energía o el que hace el trabajo va a ser el foco, ¿sales? En el caso de nosotros, con los elementos neumáticos, yo sé que no se alcanza a ver ahí mi imagen, pero lo que nosotros vamos a tener es justamente lo mismo para un circuito neumático. Entonces, ¿quién genera la energía? Vamos a tener algo que se llama compresor. ¿Quién permite el flujo de esa energía? Vamos a tener otro elemento que se llaman válvulas. Vamos a tener diferentes tipos de elementos, como en el circuito eléctrico, y vamos a aprenderlos todos y cada uno de ellos. Son un poco menos complejos que los eléctricos, porque en los eléctricos saben ustedes que tenemos muchos elementos, que desde que resistencias, capacitores, compuertas lógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es un mundo. Entonces, en el caso de los neumáticos, no. En el caso de los neumáticos vamos a ver que sí existen unos elementos, pero existen elementos básicos que van a ser muy fácil su uso y que vamos a poder identificar muy fácilmente. Entonces, tenemos entonces quien permite el paso de esa energía va a ser la válvula, y quien me va a permitir visualizar cómo voy a estar trabajando con esa energía va a ser algo que se llama cilindro. Entonces, ¿cómo voy a verlo? Yo no voy a verlo como en el caso de la electricidad, que yo puedo prender foquitos y cosas de esas, pero en el caso de aquí, en los elementos hidráulicos y neumáticos, lo que yo voy a ver o a observar es una cantidad de trabajo, o sea, que algo se va a mover, ¿sí? En este caso va a ser el cilindro. Si yo hago bien mi circuito neumático e hidráulico, voy a ver cómo se mueve ese cilindro. Los elementos para el circuito neumático como tanto para el circuito hidráulico son los mismos elementos o los identificamos de la misma manera. Entonces, para generar la energía tenemos el compresor, para distribuir su energía va a ser las válvulas, y para poder observar lo que está pasando con ese circuito voy a tener el cilindro, ¿sales? O lo que conocen ustedes comúnmente como pistones también. Entonces, esos van a ser los elementos de un circuito neumático e hidráulico en sí, ¿sales? Claro que van a variar los circuitos neumáticos de los de hidráulico. La principal diferencia es el tipo de energía que utilizan o el tipo de elemento que utilizan para realizar el trabajo. Vamos a ver cómo tenemos todo ese circuito neumático. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros representado? Vamos a tener, yo aquí tengo una imagen que les estoy pasando en la diapositiva, donde se ve el compresor, cómo representamos el compresor, cómo representamos un depósito o un acumulador. En este caso es en donde vamos a tener la energía concentrada o el elemento concentrado con el que trabaja. Vamos a tener algo que se llama unidad de mantenimiento. Vamos a tener algo que se llama válvulas. Y vamos a tener por último el cilindro o pistón. Bien, cada uno de ellos se va a representar con una imagen diferente, así como nosotros tenemos simbologías para representar las cosas físicas en electrónica, que la pila, que el LED, que el capacitor,
Así también, nosotros aquí en los sistemas hidráulicos y neumáticos vamos a tener esas representaciones un poco más fáciles para nuestra comprensión y para no tener que, imagínense ustedes que tengamos que hacer un circuito neumático o hidráulico y estemos ahí pintándolo en una hoja A4, pues tendríamos que dibujar cada uno de los elementos, ¿no? Y todavía las mangueras y todo el show. Entonces, si de por sí no somos buenos para el dibujo algunos, pues todavía se nos complica más porque pues, todavía alguien nos tiene que entender. Entonces, para eso existen estas simbologías o estas simbologías de los sistemas neumáticos básicos. Para el compresor, nosotros vamos a tener el símbolo de una bolita con un rectangulito adentro de color negro. Eso hay que aprenderse que ese va a ser el compresor o es lo que representa el compresor. También podemos representar al compresor solamente con ese triangulito negro. Es importante que sepan que ese triangulito negro significa que es quien va a generar la energía o el compresor, ¿sales? Esa es la simbología para el compresor. Luego, la simbología para el depósito, que en este caso es donde yo voy a estar almacenando lo que genera el compresor, se llama depósito o acumulador, y entonces para el depósito o acumulador vamos a tener la simbología de como si fuera un ovalito, nada más que alargado, y a los extremos va a tener unas pequeñas uniones, entonces 2 líneas rectas. Ese va a ser para el depósito. Y luego, para la unidad de mantenimiento, vamos a tener nosotros que parece un relojito, un rectangulito con un relojito adentro, pareciera un relojito. Eso es lo que va a representar la unidad de mantenimiento. Ahorita voy a explicar para qué sirve cada uno, no se preocupen. Entonces, ese rectangulito con ese, como si fuera un relojito, me va a indicar cuánta presión de aire o cuánta presión de líquido voy a tener en el sistema o en el circuito neumático o hidráulico. En este caso estamos diciendo que es neumático. Y luego, para representar las válvulas, vamos a tener diferentes simbologías. Aquí sí, vamos a tener diferentes simbologías, porque como les decía hace un momento, los circuitos eléctricos se representan las resistencias, los capacitores y eso. Bueno, aquí solamente tenemos un solo elemento que representa todos esos que permiten que fluya la energía del aire o la energía del líquido y se llama válvula. Y esta válvula va a tener diferentes representaciones. En este caso, aquí tenemos una válvula representada como una 3-2. Ahorita vamos a ver qué significa eso de 3-2 o qué es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, esa válvula va a ser representada por como un rectangulito y un botoncito, ¿sales? Eso es como se representa una válvula, así a simple vista. Y luego, para representar la manguera, nosotros para poder representar toda la manguera que pasa por el circuito, la vamos a representar con líneas, simplemente unas líneas y unos puntitos al final o al inicio, diciéndome cómo es o qué tan grande o qué tan pequeña es la manguera. Y por último, el elemento que es de trabajo o que me permite ver cómo se utiliza el circuito, va a ser el cilindro y se representa de esta manera que tenemos aquí, que es como un rectángulo con unos zigzags adentro y una línea por ahí o unas líneas por ahí, ¿no? Ok. Ahí tenemos entonces la representación de un circuito neumático básico. Vamos a tener que entonces la unidad de mantenimiento también se le llama elemento de protección, a las válvulas se les llama elementos de control, a las mangueras, no les vamos a llamar mangueras en este caso, porque nos queremos ver nice y conocedores de la neumática y la hidráulica. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Elemento de transporte, para que nos diferenciemos de la gente común y nos sintamos más nice. Y tenemos el cilindro y ese se va a llamar elemento de trabajo, ¿sales? Bueno.
vamos a tener que existen diferentes tipos de compresores. Entonces, dependiendo también de qué aplicación voy a querer, qué tan rápido quiero que vaya el aire, cuánta presión quiero que vaya en el aire, de qué temperatura quiero que lleve el aire. ¿Recuerdan? Todas esas magnitudes que vimos la clase pasada. Bueno, todo eso va a depender del tipo de compresor que yo quiera o más bien el tipo de compresor que voy a elegir. Y en este caso tenemos diferentes tipos de compresores. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, o cómo se dividen más bien, porque no es que sean los más comunes, sino más bien son los que existen. Existen dos tipos de clasificación para los compresores. El primero es alternativos y el segundo es rotativos. Los alternativos vamos a tener que existen de dos tipos, de émbolo o de diafragma. De émbolo quiere decir que yo voy a tener algo llamado émbolo que permite la generación de ese aire. Y de diafragma, yo voy a tener unos diafragmas que van a ir entrando y saliendo el aire, ¿sales? Ya veremos más adelante para que yo les pueda mostrar algunos videos sobre cómo es un compresor alternativo de tipo émbolo y de diafragma, ¿sales? Bien. Y luego tenemos los compresores rotativos. Los compresores rotativos son un poco más fácil de comprender porque son de tornillo y de paletas. Okay. Los de tornillo tienen como una forma de tornillo en la parte de adentro que permite la generación de la energía. Y el de paletas, no sé si alguna vez han visto cómo en algunos lugares, empresas o algunos salones de fiestas que tienen así como unas bolas en la parte de arriba para que vaya saliendo el aire y circule el aire en ese lugar, o sea, unas bolas así grandotas, hasta la parte de arriba en el techo, de colores generalmente son rojas o naranjas. Entonces esas tienen como unas aspas o como si fuera un ventilador. Por lo tanto, nosotros vamos a tener algo parecido dentro del compresor, así como esas aspas que me va a permitir la circulación de ese aire, ¿sales? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de los rotativos, se parece mucho a esas figuras. Y en el caso de los alternativos, les decía yo que, bueno, son de diafragma y de émbolo y se ven como si fueran o como si tuvieran un pistón, ¿sales? Un pistón aquí adentro y entonces eso genera la circulación del aire, ¿sales? Bueno, ¿cuál es el símbolo del compresor? Ya dijimos que el circulito con el triangulito negro, color negro en la parte de adentro, ¿sales? O bien solamente el triangulito. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esos son los tipos de compresores que existen. Ahora, ¿cuáles son los elementos con los que cuenta un compresor? El compresor cuenta con diferentes tipos de elementos que hay que conocer para que nosotros, cuando estemos ya físicamente en un sistema, no lo vayamos a echar a perder o bien no vayamos a correr ningún problema. O no digamos, pues por aquí se le prende o por aquí se le apaga. Bueno, tenemos algo llamado preostato. Ahí es donde vemos la presión que existe dentro de y podemos encender el compresor desde ahí. Tenemos un botón rojo y un botón verde. Obviamente el botón verde o negro nos va a permitir que nosotros podamos encenderlo y el botón rojo pues es para apagarlo, ¿sales? Luego vamos a tener algo llamado compresor de émbolo, que ya vimos que son los que están atrás, que tienen como un pistón y que suben y bajan para generar la primera energía. Digámoslo así, se utilizan como actuadores para que se vaya generando el aire aquí adentro, ¿sales? Y se pueda almacenar. Tenemos un motor eléctrico para poder ayudarle a ese compresor de émbolo a que pueda funcionar y pueda hacerlo muy rápido y se pueda generar el aire aquí adentro. Y tenemos algo llamado regulador, que es como una llave de paso. En este caso, ese regulador lo que hacemos es abrir como una llave y nos permite que salga la presión del aire de acuerdo a la que nosotros querramos que salga, ¿sales? Ese regulador también lleva
como un tipo relojito, que en este caso se llama manómetro, y ese manómetro me permite saber cuánta presión existe de salida del compresor. El que tenemos nosotros acá en el prostáto mide el que tenemos adentro del tanque, y en el regulador tenemos el que mide la salida, ¿sale? Qué tan poderoso o qué tan fuerte sale el aire por ese lugar. El símbolo del acumulador dijimos que es una forma como de un ovalito o bien como de un triangulito entre ovalado o alargado, y tenemos sus puntos de unión, ¿sale? Eso va a ser el compresor. This air compressor consists of an electric motor that compresses air into a storage tank. The compressed air can be released at chosen pressure when required. How works an air compressor? What are the criteria for selecting a proper air compressor? Well, there exists a variety of different compressor types. Let's continue with an overview. Normally, the compressors used in the field of automation and workshops are the so-called positive displacement compressors. Here, pressure is excited when air is drawn in a chamber and the volume of this chamber is reduced. In this video, we want to confine ourselves to this type of compressors. Let's have a closer look at the reciprocating compressor. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. The inlet valve, also called suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder. The outlet or discharge valve opens at high pressure during the compression strike. Air heats up when it is compressed. This is a problem of each compressor. The result is not only a less efficient compression cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air and piston. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Here, a two-stage compressor is shown. The large piston builds the first stage. The air leaving the first stage can now be cooled before it enters into the second stage. With a two-stage compressor, you achieve pressures over 20 bars or 290 psi. Multi-stage compressors with high power also can use water cooling to avoid overheating. Based on its working principle, the reciprocating compressor delivers only pulsed compressed air. Therefore, this type of compressor is used in conjunction with a tank. However, the use of a tank offers the advantage that the compressor can be operated with a two-point controller, resulting in less energy consumption and wear. The diaphragm compressor belongs to the family of the piston compressors. Here, the suction chamber is sealed from the piston by a diaphragm. As an advantage, the compressed air in the compression chamber does not come in contact with the lubricated piston, and thus can be kept free of oil. The weak point of a diaphragm compressor in general is its membrane itself, since the elasticity is limited. You would use the diaphragm compressor, for example, in the food industry or to fill divers' bottles. A totally different working principle has the so-called rotary compressor, also named as vane compressor. The typical rotary compressor has a cylindrical housing. Adjustable rotary vanes with its center point on an offset drive shaft have contact with the housing. So when the shaft rotates, these vanes create chamber of variable sizes. Air is sucked into the largest chamber, being compressed, and leaves the compressor at the smallest chamber. Advantage here is in the pulsation-free flow, in contrast to piston compressors. Therefore, an air tank may be optional. In addition, these compressors are quiet and relatively insensitive to dirt. Typical applications are, for example, wastewater treatment, fish breeding aeration, dust collection, vacuum packing, and so on. Podido observar cómo trabaja el compresor.
como con ayuda de esos pistones que tenemos nosotros ahí con el compresor de émbolo, me permite trabajar o generar ese elemento del aire, ¿no? Ir generando esa presión para que vaya al depósito con ayuda del motor. En realidad el motor lo que hace es generar esa energía para que los pistones se puedan mover y puedan generar pues la presión necesaria para que se genere adentro lo que sería la presión del aire, ¿no? O todo el aire que nosotros vamos a requerir. Bueno, tenemos entonces otro elemento que mencionábamos hace un momento y que es la válvula de mantenimiento. ¿Cómo se ve una válvula de mantenimiento real? Se va a ver de esta manera, como observamos en la imagen de la diapositiva del lado izquierdo. Entonces, esa es la forma real que tiene la válvula de mantenimiento. ¿Para qué sirve esa válvula de mantenimiento? Para que nosotros podamos regular la presión del aire que nosotros vamos a utilizar en el circuito neumático y también nos va a servir para limpiar o de alguna manera filtrar el aire que vamos a estar utilizando a través de estas mangueritas. Entonces, por ejemplo, esta blanca que nosotros tenemos aquí sería la que llega directamente del compresor, y por el lado de color azul o la manguera de color azul que tenemos nosotros acá al lado sería nuestra salida de aire. Por lo tanto, aquí adentro en estos pequeños tubos que nosotros podemos alcanzar o observar, lo que hace es que el aire pasa por aquí y entonces esos funcionan como unos filtros. Permiten que si hay algún tipo de basura o bien hay algún tipo de partículas de agüita o que se vayan formando pequeñas partículas de agüita por la presión, pues entonces se queden ahí y no pasen al sistema. Pase directamente al sistema solamente aire limpio o lo más limpio posible. Entonces, también tenemos entonces esta válvula de mantenimiento. ¿Cómo es la simbología de la válvula de mantenimiento? La vamos a poder representar de dos maneras. Una, que está un poquito más complicada, que tiene varios elementos. En este caso tenemos el relojito, tenemos unos rectangulitos ahí y tenemos un cuadrado aquí con unas flechitas representando un zigzag también. Entonces, esa es el símbolo completo de una unidad de mantenimiento, porque tiene algo llamado filtro de purga manual, que sería este. Tiene el regulador de presión, que es el que está en medio, todos estos simbolitos, y el lubricador, que sería este elemento en donde nosotros tenemos solamente el rectangulito, ¿sales? Entonces, esta sería la simbología completa si yo quiero representarlo muy bien en mi circuito. Si yo quiero hacer una versión simplificada de esta válvula de mantenimiento sin tener que dibujar todo esto, lo que voy a hacer es representarlo en esta otra manera, en el que teníamos un rectangulito y tenemos entonces como un tipo de relojito, ¿sales? Que sirve como este relojito que tenemos aquí, que es el manómetro, el que mide la presión, ¿sales? Excellence. Parker has reinvented its air preparation system from the ground up, presenting Parker's flagship line of pneumatic components for fluid refinement, control, and delivery. Parker's new global pneumatic system features a modular design which provides easier assembly and reconfiguration versus previous systems with more traditional connectivity. Bowls can be removed with just 1/4 turn of the hand, saving service time. With its unlimited capabilities for configurations and functionality, Parker's new pneumatic system is sleek and aesthetically pleasing. It also boasts marked improvements of technical specifications for temperature, vibration, and chemical compatibilities, with more accessories and options available than ever before. Clean, efficient, and innovative. Every component within Parker's new pneumatic system is engineered to provide state-of-the-art features and capabilities. Water vapor is the enemy within any pneumatic system, which makes Parker's new bulk liquid separator the perfect addition to your new air preparation array. As air enters the separator, it is directed downward through angled louvers where a vortex is created. The generated centrifugal force results in the expulsion of 98% of any liquid or heavy particle contamination.
clean air exits upward through the center, where specifically designed turbulence-turning vanes minimize pressure loss as the dry air proceeds downstream. Parker's new bulk liquid separator provides high liquid removal efficiencies at all flow conditions. Airflow experiences low pressure losses for low operational costs, while removing almost all liquid and heavy particle contamination. Parker's ball valve, or lockout valve, shuts off downstream line pressure. In the closed position, inlet air pressure is blocked while any downstream system pressure is allowed to exhaust through a threaded port, ensuring neutral pressure for system maintenance and configuration. Parker's new ball valve features a modular design with integrated ports. In a robust, lightweight aluminum construction, a padlock slide may be assembled on either the top or bottom to prevent unauthorized adjustment of the valve. Parker's new filter regulator combines two essential functions into one efficient unit. Filtration takes place in two stages. In stage 1, the air enters the unit and is directed downward through louvers to create a vortex. The resulting centrifugal force pushes liquids and coarse particles to the bowl wall and downward for evacuation. In stage 2, air flows inward through the filter element where additional contaminants down to 5 micron size are removed with minimal pressure loss. The built-in regulator allows for precise downstream pressure control. In addition, the built-in safety piston diaphragm assembly will automatically vent excess air in the event the downstream pressure exceeds the desired regulator setting. The addition of Parker's tamper-proof or lockable tamper-proof kits are an excellent option when unauthorized pressure adjustment is a concern. With a filter and regulator combined, Parker provides space, weight, time, and cost savings in a single unit. When 5-micron filtration is desired with minimal loss in pressure, Parker's filter regulator is the standout choice for your installation. Precision lubrication is essential for reliable operation of pneumatic components, and Parker's lubricator is engineered to deliver. When pressurized air is introduced into Parker's lubricator, it is guided through the body where the low pressure of the body effect draws oil from the bowl up through the pickup tube and into the bowl assembly. From there, the oil is drawn down into the airflow as an aerosol, providing critical lubrication to components downstream. A hand-adjustable metering screw on top provides precise control over the drip rate, which is linearly proportional to the airflow over a wide range of flow rates. Thanks to the spring-loaded check ball, the bowl can be removed and filled while the system is under full pressure, providing easy maintenance with no downtime. Parker's lubricator is designed for delivery precision over a wide range of flow rates. This innovative and proven design provides the delivery your components need with minimal loss in pressure. Parker's manifold blocks provide an easy-to-install way to add accessories and the ability to route clean air to multiple points in an application. The modular design makes it possible to add Parker's manifold blocks anywhere within your air preparation system. And the full flow auxiliary ports enable simple connectivity to components like Parker's pressure sensors or lockout valves. Parker's manifold-mounted regulators provide precision-controlled airflow to remote applications within your pneumatic system. While full line pressure flows directly through the manifold regulator, the airflow output to the front and/or back ports can be fine-tuned with the control knob and monitored with an additional pressure gauge. In the event that the remote downstream pressure exceeds the desired regulator setting, the built-in piston diaphragm assembly will automatically vent excess air until the pressure is stabilized. Looking to distribute clean, dry air to remote locations, each with its own specific pressure requirements? Parker's manifold-mounted regulators are the easy-to-install choice for any application. Parker's proportional regulator provides precise, digitally selectable pressure regulation in a lightweight, modular design. Pressure adjustments can be controlled locally or remotely via digital connection. A major advantage of Parker's proportional regulator is the benefit of active downstream pressure monitoring and correction. If the output pressure's digital sensor detects a pressure higher than the selected value, the unit will actively exhaust downstream pressure to the correct level. This continuous process ensures fast, accurate pressure regulation. With its programmable parameters, LED display, full flow exhaust, and multiple output options, Parker's proportional regulator provides the next level of control needed for today's precision applications. Parker's Global Series Soft Start Quick Dump Valve provides for safe, gradual, controlled introduction of pressure to systems with sensitive components.
To protect downstream tooling from sudden pressure shocks, a soft start is initiated. When a specified downstream pressure has been measured by a remote sensor, the Parker Soft Start Quick Dump Valve shifts to full open mode, allowing for full airflow at line pressure. If the remote pressure sensor measures a higher than specified pressure, the valve responds by entering an exhaust mode, thereby releasing downstream pressure until it reaches the desired level. Depending on the model, a pilot air supply or electrical signal is required to maintain an airflow state. This automatic dump feature enhances overall system safety and damage control. Parker's Global Series Soft Start Quick Dump Valve provides all the features your system needs for delicate and pressure change sensitive applications. Clean, efficient, and innovative, Parker offers you the most reliable, configurable, and capable pneumatic system in the industry. Y luego tenemos diferentes tipos de mangueras. La muestra de algunas de las mangueras más comunes que podemos encontrar, las tenemos aquí, diferentes tipos de mangueras. Cada una de ellas soporta una presión diferente y también se utiliza para cosas diferentes. Por ejemplo, algunas de ellas se pueden utilizar para ser usadas en algunos gases especiales. Entonces, para poder identificar que es un sistema neumático, pero que utiliza un gas, o en este caso ese sistema utiliza un gas en vez de aire, pues entonces representamos, a través de las mangueras, podemos identificar cuál es el tipo de elemento que estamos utilizando en ese sistema. Cuando es de aire puro, podemos utilizar las mangueras color blanca o color azul claro, como fue el caso de anterior, aquí no está, pero hace un momento pudimos ver en la unidad de mantenimiento cómo se veía una manguera azul, ¿no? Es como transparente, nada más que de color azulita. Entonces, de ese color vamos a tener cuando representamos el aire. Cuando representamos otro tipo de elemento que vamos a utilizar estos códigos de colores, o bien también se representan diferentes tipos de presión o temperatura a la que van. Entonces, por ejemplo, a lo mejor podríamos agarrar y decir que, no sé, la de color negro puede utilizarse para una presión muy alta, o la de color verde para presiones medianas. Justamente así más o menos va a ser la simbología que nosotros vamos a tener en las mangueras. Esto es también todo un tema de conversación, por lo tanto, solamente yo les muestro cuáles son los tipos de mangueras que se pueden utilizar y luego ya veremos conforme vayamos yendo en aplicaciones, vamos a ver cuáles son los tipos de manguera que podríamos ir utilizando, ¿sales? Ok, tipos de mangueras. Y luego, para la situación de un cilindro o de un cilindro que podemos usar en un circuito neumático, la representación física que vamos a tener va a ser esta que tenemos nosotros aquí en la imagen. Así se ve un cilindro neumático cuando nosotros lo tenemos real en nuestras manos. ¿Y cómo se ve por dentro? ¿Cómo vamos a verlo por dentro? Nosotros vamos a tener una entrada de aire o bien una salida también de aire. Existen dos tipos de cilindro que vamos a estar viendo, ahorita vamos a identificarlos. Por ejemplo, se llama de simple efecto porque solamente tiene una entrada de aire y una salida de aire. Por donde entra es por donde sale el aire. Y entonces tenemos una cámara donde entra ese aire. Tenemos algo llamado émbolo, que sería como la parte en donde el pistón va a hacer presión con el aire y lo va a empujar, o bien el aire va a empujar a ese émbolo. Luego de ese émbolo, nosotros tenemos algo llamado el muelle. El muelle es parecido a un resorte, de manera interna se ve como un resorte, entonces, ¿qué permite? Que este eje o ese émbolo pueda ir hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, dependiendo de cómo vaya la presión del aire, si el aire empuja al émbolo o si el émbolo empuja al aire para que pueda salir. Y tenemos
para que pueda usarse todo ese mecanismo, vamos a utilizar un vástago que una al muelle con el émbolo para que tengamos ese soporte de movimiento. Entonces ahí vamos a tener la representación interna que tiene ese cilindro de simple efecto. ¿Cómo se representa? De manera, o la simbología del cilindro simple, que solamente tiene una entrada y una salida de aire, la vamos a representar parecida a lo que tenemos de manera interna. Entonces vamos a representar el vástago, el zigzag representa el muelle, estas dos líneas representan el émbolo y tenemos una línea adicional aquí en la parte de abajo que nos va a representar la entrada y la salida de aire. Es importante que sepamos identificar esta simbología, porque si solamente tiene una rayita, quiere decir que por ahí entra y sale el aire al mismo tiempo, ¿sales? Solo con una sola rayita. Si tiene una sola rayita, por ahí entra y sale el aire. Y luego tenemos la simbología de las válvulas con distintos tipos de accionamiento. ¿Qué son los accionamientos? ¿Cómo van a funcionar? ¿O qué las va a hacer funcionar? En este caso, podemos tener un botón para que puedan funcionar esas válvulas y puedan dejar entrar el aire. Recuerden ustedes que como un circuito eléctrico, nosotros vamos a tener como un contacto. Y en este caso, el contacto de las válvulas va a estar integrado en ellas. El contacto que tienen para que puedan funcionar o hacer fluir el aire va a estar interno en ellas. Entonces, podemos tener distintos tipos de válvulas, como son el caso de la válvula de accionamiento por botón, tiene un botoncito color verde, y tenemos la simbología. Siempre en las válvulas vamos a tener como ayuda a la simbología para que podamos identificarlas más fácilmente y las podamos llamar por su nombre. Por ejemplo, esta es de 3-2. Se llama 3-2 porque tiene dos salidas. Y bueno, ahorita explico eso. Luego tenemos otra válvula con accionamiento neumático. Esta ya no tiene botón. Si se fijan, ya no tiene botón, pero podemos identificarla porque tiene dos partes de color negro a las orillas y tiene como muchas entradas de mangueritas, que son estas color azul, ¿sales? Donde vamos a conectar nosotros las mangueras. Tenemos otra de accionamiento con accionamiento de selector. Y esta de selector es como si nosotros tuviéramos una llave de automóvil, así como si fuera un mecanismo de llave. Entonces le damos vuelta y puede permitir el paso del aire a través de esta válvula. Entonces, si se fijan, todas ellas tienen sus conexiones para ir conectadas a una manguera, que son estas cositas azules, y la simbología. En el caso de la válvula de accionamiento neumático, tiene aquí una etiqueta con la simbología. Y tenemos otro tipo de válvula que se llama válvula de accionamiento por rodillo. Y fíjense por qué se llama por rodillo. En la parte final o en alguna de los laterales vamos a tener nosotros un rodillito, algo parecido a un rodillito, bien es un rodillito, y también tiene su simbología aquí y la entrada de las mangueras, ¿sales? ¿Cómo la identificamos? Bueno, aquí tenemos el rodillito y otra forma de identificarla es que tiene esta parte azul. Esta parte azul es el sujetador, es un sujetador para que nosotros podamos ponerla en algún elemento
mecánico o bien en algún riel donde van a soportarse todas estas válvulas para que podamos conectar los circuitos neumáticos. Okay. ¿Cómo funciona la entrada y la salida del aire? A través de estas válvulas, nosotros vamos a tener adentro unas cámaras, como vimos en el pistón. Entonces vamos a tener unas pequeñas cámaras o pequeños cuartitos donde vamos a depender del tipo de entradas y salidas que tenga la válvula. En este caso tiene dos, una entrada de aire y una salida de aire, y por acá arriba tenemos otra salida de aire. Entonces, de alguna manera, si tiene estas dos entradas, por aquí va a entrar el aire, va a circular y va a llegar al pistón empujando. O cuando hacemos el retorno, bueno, de aquí arriba se llama avance, porque comenzamos con que el compresor hace llegar a la válvula el aire y de la válvula llega al cilindro. Y de retroceso o de retorno se le llama así porque ahora va de regreso. Quiere decir que del cilindro, el cilindro es quien empuja al aire para que pueda salir. ¿Y a dónde pasa? A la segunda cámara que tiene esta válvula y entonces permite la salida de este lado, ¿sales? Entonces vamos a tener una entrada de aire para que pueda salir a el cilindro y una entrada de aire para que pueda del cilindro salir hacia el compresor nuevamente, ¿sí? ¿Qué sonido característico vamos a tener cuando salga el aire? Pues vamos a tener el sonido característico como cuando abren ustedes un refresco. Entonces ese sonidito es el que vamos a tener nosotros cuando salga o cuando tengamos una función de retorno en estos tipos de circuitos, cuando trabajemos con aire o con algún elemento de un gas, ¿vale? Para los líquidos no funciona así. En los líquidos recuerden ustedes que no tenemos ruido. Entonces, nada más para los circuitos neumáticos vamos a tener ruido. Ok, voy a pasarles otro video para que podamos comprender cómo funciona esto. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado unidad de preparación de aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo.
Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4, y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B, por ejemplo.
En este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. Entonces, como vemos, así es como funciona un circuito neumático, ¿no? Vimos cada una de las partes. Ahí nos mostró en el video, nos mostró cómo se va realizando cada una de las partes o cómo va trabajando cada una de las partes para poder mover el cilindro y poder tener esas aplicaciones que mencionaban, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a identificar las válvulas o los tipos de válvulas que vamos a utilizar? Por ejemplo, ahí en el video estaba hablando él sobre una válvula con accionamiento de solenoide o eléctrica, en este caso, todo el sistema que vimos en el video estaba automatizado, quiere decir que utilizaba otro elemento que se llama PLC. El PLC ustedes lo van a ver hasta el siguiente semestre y es un elemento que nos va a permitir trabajar de manera no manual, en este caso automatizada, todo automatizado, es como si tuvieran una computadora conectada al sistema neumático y entonces la dejáramos trabajando ahí, ¿sales? Solamente nos acercamos como para verificar que sí esté realizando el proceso o que sí esté realizando o trabajando como se requiere. Entonces, para eso es que sirve el PLC. En este caso, en esta clase no lo vamos a ver, solamente vamos a identificar los elementos neumáticos y cómo se utilizan. Entonces, bueno, ¿cómo se van a clasificar las válvulas o cómo vamos a identificar qué tipo de válvula es la que vamos a obtener? Pues lo primero que tenemos que saber es qué tipo de posiciones tenemos. Para las posiciones, nosotros la representación que realizamos en la simbología neumática para las válvulas, vamos a representarla a través de unos cuadros. Entonces, esos cuadros van a representarnos las posiciones. Las posiciones, si se fijan en el video, son cuando nosotros estamos hablando sobre el tipo de mangueras que van a entrar y van a utilizarse para alimentar el cilindro o para que regrese a liberarse, ¿sale? En este caso, para que regrese y se escuche el sonido característico del refresco. Entonces, ¿cuántas posiciones podemos tener en una válvula? Podemos tener de 2 y 3 posiciones. Podemos tener 2 posiciones o 3 posiciones y en este caso 2 posiciones se refieren a 2 cuadritos. 3 posiciones quiere decir que tengo 3 cuadritos representados en la simbología. Por eso ya se llaman 2 posiciones y 3 posiciones. Luego tenemos el número de vías. El número de vías, ahora sí, el número de vías es las conexiones que yo voy a tener en las mangueras. ¿Cuántas conexiones de mangueras puedo hacer? En este caso, puedo tener 2 conexiones, se llama de 2 vías, quiere decir que una de ellas va a entrar y la otra va a salir en la válvula. Puedo tener de 3 vías, puede ser una va a entrar, del otro lado sale y otra de ellas permite la salida del lado contrario. ¿Sales? En este caso, esta iría hacia arriba y luego de arriba regresa para abajo, saliendo en la tercera vía. Entonces, el número de rayitas que nosotros tenemos nos va a indicar el tipo de conexiones que podemos hacer con las mangueras y se llama de 3 vías. O podemos tener de 4 vías, que en este caso son 4 rayitas que nosotros podemos tener para poder conectar las conexiones. ¿Cómo se ven estas rayitas en una válvula? Son las cositas azules que nosotros tenemos aquí. Aquí, estas que tenemos nosotros aquí, son las vías. Entonces, esta es de 2 vías, esta es de 1, 2, 3, 4 vías, 5 vías. Esta es de 1, 2, 3 vías. Este es de 2 vías, ¿sales? Bien, ese es cómo podemos identificarlas. Entonces, las vías son cómo conectamos las mangueras. Las posiciones, internamente, cómo está la válvula por dentro, cómo voy a tener las camaritas que permiten la entrada y la salida del aire adentro de ellas. Entonces, son las cámaras internas que tiene una válvula y se llaman posiciones. Dentro de las vías, nosotros podemos
identificarlas o podemos saber hacia dónde va o qué posición tiene o qué dirección tiene el aire por cómo están representadas unas flechas internamente dentro de las vías. Para pasar de una rayita a otra rayita, voy a identificar internamente a través de una flecha cómo es la conexión o cómo va a dirigirse el aire de manera interna. En este caso podemos tener el paso de aire a través de una sola flecha, que es el caso de las dos vías. Quiere decir que el aire va hacia arriba, bien, entra por un lado y sale por el otro. Tenemos el paso de aire cruzado, cuando tenemos de tipo 4 vías, y entonces tenemos una flechita entrecruzada. Entonces quiere decir que por este lado va a entrar el aire y en donde tenemos la flechita, por ahí va a salir el aire. Luego tenemos otra simbología que se llama paso de aire bloqueado. ¿Cómo la representamos? Pues la vamos a representar con unas rayitas adentro, como si fuera un capacitor, como si adentro tuviéramos un capacitor, pero en este caso quiere decir que el aire no puede circular por ahí, solamente se queda dentro de la cámara de la válvula, pero no sale ni tampoco puede dirigirse a ningún lugar, ¿sales? Solamente internamente se queda ahí, adentro de la cámara. Y podemos representar la entrada de aire y la salida de aire con unas letras. En este caso es importante que nosotros sepamos cuáles son las letras que representan la entrada y la salida de aire. Y la letra P es para presión. Por ahí pasa la presión del aire. Por ahí va a ser la entrada del aire. Y el escape se llama escape a la letra R. ¿Qué quiere decir que escapa? Pues que por ahí sale el aire. Por ahí regresa el aire. Por eso P para la presión, por ahí entra el aire, R para la salida del aire o regreso del aire, ¿sales? P y R, presión y regreso. ¿Bien? Y luego tenemos algo que se llama, pues, los accionamientos, ¿no? Que veíamos en las imágenes de las válvulas, cómo se accionaban. Y decíamos entonces que esas representaciones también van a tener una simbología. Y tenemos el de pulsador, que era el botoncito verde que veíamos. Podemos tener de palanca, o sea, hace que vamos a tener de manera externa en la válvula, vamos a tener algo parecido a una palanquita pequeña para que podamos accionarla. Podemos tener un pedal, la representación del pedal está aquí, así como si fuera un 7 invertido, o podemos tenerlo neumático. ¿Sales? Quiere decir que voy a tener una conexión de una manguera ahí, en esa parte, para que la misma presión del aire permita su mismo paso. Es como que trabaja con la misma energía que recircula en el sistema. Entonces, ese es neumático. ¿Cómo lo representamos? A través de una flecha. Luego podemos tener de leva o rodillo. Ya vimos un ejemplo ahí en las imágenes reales de cómo se ve una representación de leva o rodillo. Podemos tener también de tipo resorte. Externamente vamos a tener un pequeño resortito. Y podemos tener también de tipo relé, que era el que estaban utilizando en el video, ¿sales? Ese tipo relé ya también nos dijo el señor ahí en el video cómo funcionaba. Y cómo lo representamos, va a tener externamente unas formas color negra en la válvula para que nosotros ahí podamos conectar un cable eléctrico, ¿sales? Pero es importante que sepamos todos estos accionamientos. Puede haber desde eléctrico hasta de tipos mecánicos o neumático en este caso, donde recircula el propio aire que se utiliza en el sistema. Ok, ¿cómo pasamos de una posición a otra, en este caso, internamente? ¿Cómo se pueden ver los cuadritos cuando pasamos de un lado a otro lado? Por ahí también en el video pudimos observar cómo se realiza esta posición o este cambio de posición para que por un lado pueda entrar en la cámara de la válvula, pueda entrar el aire y por el otro lado pueda regresar el aire.
Entonces, ¿cómo se va a ver? Para nosotros se llama posición de reposo, aquella en donde iniciamos, en la primera posición donde iniciamos para que inicie el aire o donde estamos conectando las mangueras para que pueda entrar la presión. En este caso, siempre, esto sí hay que como aprendérnoslo, siempre o generalmente del lado derecho son las conexiones. Nunca del lado izquierdo, siempre son del lado derecho. Entonces, cuando ustedes hagan una conexión en un circuito neumático representado en papel, siempre las conexiones van a ir del lado del cuadrito derecho. Siempre empezamos del lado del cuadrito derecho, ¿sale? Para que lo tomen muy en cuenta. Entonces, vamos a empezar con la presión del aire aquí. Aquí entre el aire, aquí me está diciendo que no va a pasar el aire, pero que sí hay un retroceso en el aire, o sea que viene del pistón y va a retroceder el aire y se va a escuchar el sonido característico del refresco. ¿Cómo voy a activar entonces el aire para que pueda pasar? Acá tenemos la segunda posición y entonces para activar la segunda posición lo que tengo que hacer es con el accionamiento utilizarlo para presionar. Entonces si es, por ejemplo, en este caso tenemos un pulsador, un tipo pulsador. Entonces vamos a presionar ese botón y lo que va a hacer internamente la válvula es como empujarse a sí misma para que podamos utilizar la segunda posición. Y en este caso, aquí en las flechitas podemos ver que aquí la presión, estas no cambian, entonces va a entrar el aire a través de la flechita y va a salir hacia el pistón, ¿sales? De esa forma va a circular el aire. No sé si me esté dando a explicar. Directional control valves are used to stop, start, route, and divert fluid streams without affecting the pressure level or the flow rate of the system. Directional control valves are identified by the number of ways that fluid can flow and the number of positions the valve can produce. A way refers to the number of active porting connections, called ports. This valve has 3 ports, so it is a 3-way valve. The term position refers to the number of discrete operating positions of the internal valve element. For this spool valve, one position allows fluid to flow from the inlet to port A, and a second position allows fluid to flow from the inlet to port B. Therefore, this is a 2-position valve. This spool valve has 2 ports and 2 positions. The first position allows fluid to flow freely. The second position blocks both ports. Even though both ports aren't physically blocked, the lack of fluid entering the pressure port also prevents fluid from exiting outlet port A. Therefore, both ports are defined as blocked, making it a 2-way, 2-position valve. To simplify fluid system drawings and schematics, all valves can be represented graphically. Boxes, sometimes called envelopes, are used to indicate the number of valve positions. Since this is a 2-position valve, its graphic representation has 2 adjacent boxes. Continuous lines are used to indicate fluid flow between ports. For complex valves, the ports may also be labeled. The input port is typically labeled P for pressure. Outlet ports are typically given alpha characters starting with A. Other times the letter stands for the destination of the fluid. For instance, the letter T would indicate a port that is connected to a tank. This is a fairly simple valve, so port labels are not required. A solid arrow indicates the direction of liquid flow. The first position of this valve allows fluid to flow from the pressure port to port A, so an arrow is drawn in the first box to indicate fluid flow. A T indicates that a port or way is blocked or closed. This valve's first position has no ports blocked, but its second position blocks both. The second box corresponds to the second position of the valve. Therefore, 2 T's are added to illustrate the lack of fluid flow in the second position. Next, lines are drawn to indicate the normal position of the valve.
The normal position is defined as the position of the valve when its spool is unshifted and the power is off. This means that any mechanical actuators, such as springs, are in their non-actuated positions. Electrical actuators, such as solenoids, are powered off. The normal position can sometimes be referred to as the unshifted, de-energized, or unactuated position. In this case, position 1 is the normal position. Therefore, the lines to indicate the normal position are drawn in the first box. On a hydraulic schematic, the lines that indicate the normal position will be connected to other devices in the system. Valves that do not have mechanical or electrical actuators do not have a normal position because they must be manually moved. When shifted, they remain in that state until manually shifted to another position. The terms normally opened and normally closed are used to describe the condition of a valve when it is in the normal position. For this valve, the normal position is position 1, which allows unrestricted fluid flow through the open ports. Therefore, this valve is a normally opened valve. Additionally, this valve is a spring return valve, meaning that after it is actuated, a spring returns the spool to the normal position. A spring symbol is placed next to the block representing the normal position. Actuators used to change valve positions can be mechanical, pneumatic pilot, or electric solenoid. To complete the diagram, the primary actuator symbol is placed on the other end of the graphic symbol. In this case, the actuator is a push button. Mechanical actuators change valve positions with springs, push buttons, plungers, levers, and cam rollers. Pneumatic pilots change valve position with a pressured air signal. Electric solenoids that change valve positions by directly moving the valve element are called direct solenoids. Electric solenoids that open small pilot valves and allow pressurized air to move the valve element are called solenoid-controlled pilot operators. Here is a similar valve to the one previously shown. It has 2 ports and 2 positions. So it is also a two-way, two-position valve. To illustrate the differences with this valve, let's build its graphic symbol. It is a 2-position valve, so the graphic symbol will have 2 adjacent boxes. This valve also has 2 ports. However, in the normal non-actuated position, both ports are blocked. Therefore, it is a normally closed valve. When the valve is actuated, fluid is allowed to flow from the pressure port to port A. A spring returns the valve to its normally closed position, and a push button actuates it to the open position. Therefore, this valve is a two-way, two-position, normally closed, spring return, push button operated valve. While it is similar to the previous example, the differences in the normal position make it a distinctly different valve. The most important applications in fluid power for 3-way valves are for directional control. Here we have a typical 3-way valve with 2 operating positions. This valve has an inlet port P, exhaust port E, and output port A. In its normal position, inlet port P is blocked and outlet port A is connected to exhaust port E. The second position allows fluid to flow from the pressure port P to outlet port A and blocks exhaust port E. The valve is also spring return and push button operated. Here is another 3-way, 2-position valve. This valve also has an inlet port P, exhaust port E, and output port A, but they are in a different configuration. In its normal position, exhaust port E is blocked and fluid flows from pressure port P to outlet port A. The second position, pressure port P, is blocked and allows fluid to flow from outlet port A to exhaust port E. The valve is also spring return and push button operated. 3-way directional control valves have many applications in fluid systems.
One of the most common applications is for the control of single-acting cylinders. In this application, fluid is pumped from a tank to pressure port P. With the valve in the normal position, fluid is blocked. When the valve is actuated, fluid flows from pressure port P through outlet port A to the cylinder. The cylinder extends and remains extended until the valve changes positions. When the valve de-energizes, the spool returns to position 1, pressure port P is blocked, and exhaust port E is opened. The cylinder retracts and fluid flows from the cylinder through port A and out exhaust port E. From there, the fluid returns to the tank. Here's a graphical rendering of the same system using symbols as they would appear on a schematic diagram. 2- and 3-way control valves are ideal for use as directional control valves to operate cylinders or hydraulic rams, filling and draining tanks, as mechanical brakes, and even in vacuum systems. Their versatility is vital to the successful operation of many different fluid systems. Es importante que sí sepamos que siempre las conexiones son del lado derecho de las posiciones y que cuando nosotros hacemos una conexión, estas ya no cambian, estas se quedan ahí. Lo que cambia es la posición de la válvula. Cuando yo estoy dibujando en un circuito neumático, lo que hago es solamente cambiar la posición de la válvula. Lo que dibujo es ahora el intercambio de las posiciones. No todo lo que está exterior a ella. Bien. Vamos a ver más adelante cómo se van a ver para que ustedes comprendan esa parte que estoy explicando ahí. Ok. Por lo tanto, entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, las válvulas van a tener un número de posiciones que van a ser representadas por los cuadritos que tienen, que son las cámaras internas que tienen estas válvulas. Puede haber de 2 posiciones o de 3 posiciones. Solo existen de esas 2. 2 posiciones o 3 posiciones. Para el número de vías es las conexiones que tengo de las mangueras, las partes azulitas que tienen de forma física. Podemos tener de 2 vías, 3 vías, 4 vías o 5 vías. De 2 a 5 vías. Solamente podemos tener de 2 a 5 vías. ¿Sale? Eso es importante saberlo. Y tenemos también el sistema de accionamiento que va a ser por muelle o bueno, manual, eléctrico o mecánico o puede ser incluso el mismo neumático, ¿sales? Esos son los tipos de accionamiento. ¿Cómo llamamos nosotros a las válvulas? Vamos a llamarlas de acuerdo al número de posiciones y al número de vías que tienen. Por eso es que se llaman 3-2, o 4-3, o 5-2, o 6-2, o etcétera, ¿sales? Bueno, 6-2 no puede existir porque no existe el 6. Entonces, ¿de qué va a depender? El número de arriba que tenemos nosotros aquí, que pareciera que lo identificamos como una fracción y se lee como 3-2, nosotros lo vamos a representar como el 3 es el número de vías que tiene, el número de conexiones o de mangueras que puedo yo hacer o que puedo conectar a esa válvula. Y el número que está en la parte de abajo de esa fracción, nosotros la vamos a representar con el número de posiciones que tiene, los cuadritos que tiene. Por eso esta válvula se llama 3-2. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3 vías, 3 conexiones y ¿cuántas posiciones? Los cuadritos, 2 cuadritos. Entonces se llama 3-2. Entonces en la parte de arriba van las vías y en la parte de abajo van las posiciones, los cuadritos. Por lo tanto, una válvula se va a nombrar como válvula 3-2 con accionamiento y ya ahí le agregamos qué tipo de accionamiento hay. Accionamiento de pulsador, accionamiento de pedal, accionamiento de muelle o accionamiento neumático. Así es como nosotros las vamos a llamar. Válvula 3-2 con accionamiento de rodillo o válvula 3-2 con accionamiento de pulsador o válvula 3-2 con accionamiento de neumático, ¿sí?
Entonces, así es como se llaman las válvulas en neumática e hidráulica. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Pues aquí podemos ver una aplicación de forma industrial en una industria automotriz. Y, por ejemplo, este es un brazo robótico que permite tomar las piezas de un automóvil. En este caso, esta pieza en específico lo que hace es poder tomar, o este brazo lo que hace es tomar las puertas de los automóviles y pegarlas o adherirlas a los automóviles sin que éstas se muevan. Entonces, para eso se utiliza en la industria las aplicaciones neumáticas, ¿sí? Estos tipos de circuito. ¿Cómo podemos ver un circuito de simulación para que nosotros identifiquemos los elementos? Lo vamos a ver de esta manera. Vamos a tener un circuito, o bueno, un elemento. Entonces, si ya utilizaron ustedes un simulador de electrónica, esto es muy parecido a un simulador de electrónica. ¿Qué vamos a tener? En una parte, en una ventana, en este caso en esta ventana, vamos a tener nosotros todos los elementos neumáticos que existen, todos los tipos de válvula, nosotros no las tenemos que dibujar, sino que ya vienen dibujadas y ya nos vienen los elementos. Por ejemplo, aquí podemos ver actuador, 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 que son los cilindros. Podemos ver un aparato de medición, que son los manómetros, o podemos ver que hay circuitos eléctricos en el caso de que utilicemos algún tipo de circuito eléctrico, ya cuando trabajamos con los PLCs. O podemos tener la fuente de alimentación. Recuerdan ustedes que les dije que el compresor se representa con un triangulito negro. Bueno, aquí tenemos el triangulito negro. Aquí en este caso, en el simulador, fíjense cómo lo representa. No es negro, pero es blanco. Tiene un triangulito blanco. Me imagino que por el tipo de programación que utilizan para hacer el software, no les permite como iluminarlo de negro. Pero tenemos aquí la fuente de alimentación. Es el triangulito blanco que representa el compresor. Y todos los elementos que pueden existir. Vamos a tener otra ventana, que es una ventana blanca, donde nosotros vamos a dar clic a los elementos y dándole clic derecho, vamos a agarrar y los vamos a arrastrar a la hoja blanca o el espacio blanco que tenemos aquí para poderlos pegar. ¿Cómo se unen o cómo se forman las mangueras? Pues igual, se da clic y se va a ir dando forma a las mangueras. Bien, vamos a quedarnos hasta ahí porque luego les voy a explicar cómo funciona el simulador. Hasta el momento quiero saber cómo les pareció esta clase. ¿Se comprendió? ¿Hay problemas de comprensión? ¿Hay algo que quieran ustedes que veamos específicamente o que resolvamos ahorita?